En un planeta reducido al desierto por décadas de colapso ambiental, Cora, una de las últimas mujeres fértiles conocidas, encuentra a Lyra, una niña de 11 años aparentemente inmune al polvo que está matando a la humanidad. Juntas emprenden un viaje de cientos de kilómetros hacia una legendaria cuenca protegida, perseguidas por grupos que quieren usar o eliminar a ambas. Lo que parece una historia de supervivencia y protección esconde una pregunta más oscura. Si la única esperanza real es la niña, ¿qué valor tiene la vida de quien la lleva? Dicho esto, busca a tus mejores reproductores y disfruta. El camino viejo estaba enterrado hasta el tercer piso de los edificios que lo flanqueaban. Solo asomaban los techos como dientes rotos entre la arena fina. Cora caminó por encima de ellos sin detenerse. Llevaba 3 días cruzando lo que había sido la cuenca secundaria de Reval, antes de que la última surgencia se acercara. Ahora era un cuenco de polvo pálido y estructuras medio sepultadas que el viento iba puliendo hasta dejarlas lisas. Llevaba la máscara ajustada sobre la nariz y la boca, los filtros cambiados esa mañana con los últimos que le quedaban en el bolsillo derecho. 2 filtros de repuesto para 4 días de marcha. Lo había calculado antes de salir. No era suficiente, pero era lo que había. La caravana que había guiado desde Cuenca, Mara hasta el cruce de Pedac ya no existía. Había llegado 15 personas. Salieron 8. Una 2 Mother los alcanzó en el corredor entre las 2 cuencas. Una tarde sin señal de viento ni cambio de luz, apenas un olor metálico que Cora reconoció un segundo antes de que todo se volviera amarillo. Gritó. Algunos escucharon, otros estaban demasiado cansados para correr. Ya no tenían a dónde ir que valiera la pena. Cuando salió del refugio, 40 horas después, había 2 hombres sentados contra la pared de la zanja. Respiraban, pero ya sabía cómo terminaba eso. En 6 meses empezarían a sangrar por encima de las encías. En 1 año podrían levantar nada más pesado que una mochila vacía. Y no valía mentirles, así que no dijo nada. Les dio agua y siguió. Los 8 llegaron al cruce, la pagaron con comida y con el silencio que le debían. No con gratitud,
La gratitud no pesaba nada y ocupaba espacio. Cora tenía 39 años y hacía 12 que guiaba caravanas. Sabía leer el cielo amarillo como otras personas leen texto impreso. Los matices, los espesores, la dirección en que se movía la capa alta del polvo. Sabía que una Dodge Mother no silba cuando llega, sino que primero el viento se detiene. Sabía que los niños mueren antes que los adultos en el polvo abierto porque sus pulmones son más eficientes, no menos. Eso no lo decía nadie en voz alta, pero ella lo sabía porque había visto 2 veces. Las 2 veces con hijos suyos. Encontró a la niña en Pelac, que no era un pueblo, sino un conjunto de 3 estructuras de hormigón excavadas en la ladera de una colina caliza. Vivían allí 17 personas, aunque ese número era ya de por sí una anomalía y la mayoría de los asentamientos entre cuencas no superaban las 10. 17 significaba que algo ahí todavía no funcionaba. Un aljibe, un filtro, algún tipo de acuerdo con los grupos que patrullaban en el sector. La niña estaba afuera cuando Cora llegó, sentada sobre un bloque de concreto roto, sin máscara. Cora se detuvo, miró el cielo y luego miró otra vez a la niña. El aire tenía la carga habitual del mediodía, polvo fino en suspensión, suficiente para irritar a la conjuntiva en 20 minutos y para que los pulmones débiles empezaran a notar la presión. La niña respiraba sin dificultad, tenía los ojos abiertos y no los frotaba. Miraba a Cora con la calma específica de quien no sabe que está haciendo algo imposible. Dentro del asentamiento, una mujer mayor le explicó lo que sabían. La niña se llamaba Lira. Había nacido en una cuenca del sur, de una madre que murió en el parto, de un padre que no llegó a ver el resultado. La habían traído a Pelac 3 meses atrás en un grupo de refugiados que juraban que la pequeña no enfermaba, no sangraba, no reaccionaba al polvo como el resto. Que era diferente. La mujer lo decía con el cuidado de quien sabe que esa frase es un cuchillo. Diferente podía significar salvación, también podía significar que alguien ya estaba buscando a la niña. Cora comió lo que le ofrecieron, durmió 4 horas en el piso de la segunda estructura y cuando despertó ya había decidido. No porque fuera la decisión correcta, sino porque era la única disponible para alguien con su tipo de cuerpo y su tipo de oficio. Era portadora. Lo sabía desde los 27 años. Cuando una médica de Cuenca, Mara, le explicó con vocabulario técnico y sin disculpas que su sistema inmune tenía una respuesta anómala a las partículas orgánicas del polvo, que su cuerpo las rechazaba de una manera que casi ningún otro cuerpo femenino podía ya hacer. Que eso la convertía en un recurso. Esa palabra, recurso. La médica lo había dicho sin malicia, como un dato. Cora había aprendido a tratarlo de la misma forma. Era un dato que la obligaba a moverse siempre, a no quedarse en ningún sitio en el tiempo suficiente para que los cosechadores la rastrearan, o a dormir con el oído despierto y
el morral al lado de la cama. 2 embarazos, 2 pérdidas, no por el polvo, sino por el peso de moverse sin parar en cuerpos que necesitan quietud para terminar de formarse. Eso también era un dato. Lira dormía en un rincón de la tercera estructura, cuando Cora fue a buscarla antes del amanecer. La niña se despertó sola, sin sobresalto, miró a Cora, miró al morral y no preguntó nada. Salieron cuando el cielo era todavía oscuro. El primer día fue fácil, que era la mentira que siempre contaba el desierto al principio. El suelo estaba compacto, la temperatura soportable, el polvo en calma. Cora marcó el ritmo y Lira lo siguió sin quejarse. La niña cargaba una mochila pequeña con su peso en agua y una ración de comida seca. Caminaba con los pies plantados con solidez, como si el suelo no le resultara ajeno. Cora no le puso máscara, lo pensó y no lo hizo. Si la niña era lo que parecía ser, la máscara era un gasto de filtros que no podía permitirse. Si no lo era, enterarse pronto era mejor que enterarse tarde. Al atardecer del segundo día cruzaron lo que había sido una autopista elevada. Las columnas seguían en pie, pero la calzada había caído en secciones. Y entre los escombros alguien había construido refugios temporales con láminas de metal y tela plástica. Había personas. Cora las contó desde lejos. 6 adultos, ningún niño. Varios mostraban los signos exteriores del polvo avanzado. Movimientos lentos, piel sin tono, ese modo de sentarse que tiene quien ya no confía en sus propias piernas. No se acercó, los rodeó por el este, perdiendo 2 horas de marcha. Lira la siguió sin señalar la desviación. Esa noche durmieron bajo el arco de lo que había sido un puente peatonal. El suelo estaba seco y duro. Cora instaló el sensor de partículas en el borde del refugio, el aparato más viejo y más valioso que tenía. Un cilindro de metal del tamaño de un termo, con una pantalla pequeña que mostraba los niveles de concentración. Verde significaba seguro. Amarillo, hay que ponerse las máscaras, y rojo, pues es tierra. Marcó verde toda la noche, pero Cora durmió 3 horas y el resto lo pasó despierta. A la mañana del tercer día, mientras preparaban los filtros y revisaban el agua, Cora notó algo. Era pequeño. Podía ignorarlo. Tosió una sola vez seca, no por el polvo en el ambiente, sino desde adentro, desde algún lugar en el pecho que no había estado antes. Conocía esa tos, la había escuchado cientos de veces. Esperó y tal parece que no volvió. Guardó los filtros, se ajustó la máscara y levantó el morral. Lira ya estaba de pie, mirando el horizonte norte donde el cielo tenía una franja más densa, más marrón que amarilla, una acumulación.
No era una dos Mother todavía, pero podía serlo en horas. Entonces tenían que moverse. Cora señaló la dirección, la niña sintió y echaron a andar. Atrás quedó el puente, el sensor apagado, la noche sin dormir. Adelante había 400 kilómetros de polvo y la posibilidad de algo que ninguna de las dos nombraba todavía. Cora no volvió a toser ese día, pero lo recordó toda la marcha.